Hace 2000 años, el volcán Vesubio enterró un antiguo pergamino. Y ahora, por primera vez, la inteligencia artificial lo ha leído. Lo que está escrito allí no es solo una historia. Es una oscura advertencia sobre lo que está ocurriendo ahora mismo, en 2025. En todo el mundo, la IA está descifrando textos que se consideraban perdidos para siempre. Y lo que encuentran hiela la sangre, porque las antiguas profecías describen con aterradora precisión nuestro tiempo. Volvamos al inicio de esta historia. Imaginen el año 79 después de Cristo. El Vesubio despierta como un verdadero monstruo. Pompeya se va cubriendo lentamente de ceniza. La gente tiene solo unas horas para intentar salvarse. Pero la ciudad vecina, Herculano, muere de manera muy diferente. Sus habitantes ni siquiera entienden lo que sucede. Una gigantesca ola de gas y piedra ardiente se lanza sobre ellos a la velocidad de un huracán. La temperatura supera los 500 grados. Imaginen un horno a máxima temperatura, pero 1000 veces peor. La gente se quema al instante. En Herculano había una biblioteca sorprendente, toda una villa de los papiros. Pertenecía al romano más rico, posiblemente el suegro de Julio César. Dentro había cientos de pergaminos invaluables con la sabiduría de antiguos filósofos. En cuestión de segundos, todo ese tesoro de conocimiento se convirtió en cilindros negros y frágiles, parecidos a troncos carbonizados. Los científicos han encontrado estos restos durante siglos. Pero, ¿cómo leer lo que parece un trozo de carbón? Cualquier toque convierte el texto antiguo en polvo. Y aquí entró en juego la inteligencia artificial. En marzo de 2023, un grupo de investigadores decidió hacer lo imposible. Lanzaron el concurso Vesuvius Challenge con un premio de más de $1 millón. La tarea parecía de ciencia ficción, leer los pergaminos sin tocarlos en absoluto. Los científicos comenzaron a escanear las piezas de carbón con rayos X especiales, una microtomografía computarizada. Es como hacer miles de cortes extremadamente finos del pergamino, pero de forma virtual. Cada corte muestra pequeñas diferencias en la densidad del material. Luego la IA entró en acción. Fue entrenada para ver lo que el ojo humano no puede, rastros de tinta antigua escondidos dentro de lo que parece piedra. La máquina aprendió a distinguir los matices más sutiles de gris en las imágenes de rayos X, a encontrar patrones donde nuestro ojo solo ve caos. Y entonces sucedió algo que lo cambió todo. En octubre de 2023, ocurrió lo increíble. El estudiante universitario Luc Farritor se convirtió en la primera persona en 2000 años capaz de leer una palabra de un pergamino carbonizado. La palabra era simple, porfira, que en griego significa púrpura. El color del poder y los reyes. Fue un verdadero avance. Para comienzos de 2024, los científicos habían descifrado ya más de 2000 caracteres. Resultó ser obra de Filodemo, un famoso filósofo griego antiguo. Usualmente escribía sobre cómo alcanzar la felicidad y la tranquilidad en la vida. Pero en este pergamino había algo diferente. Fuentes del equipo del Vesuvius Challenge cuentan que entre las habituales reflexiones filosóficas aparecían de repente predicciones inquietantes. Filodemo hablaba del fuego venidero y de épocas de represión. De tiempos en que los gobernantes matarían a cualquiera que dijera la verdad. Un fragmento en particular alarmaba por hablar de un silencio estratégico. El filósofo explicaba cómo los gobernantes hacen callar a la gente no con prohibiciones, sino con miedo. Crean un ambiente donde decir la verdad se vuelve mortalmente peligroso. En otro lugar mencionaba un ciclo de humo y renovación. Filodemo daba consejos a los pocos educados sobre cómo prepararse para el momento cuando la luz se apague para siempre y comience la purificación del mundo. Es decir, cómo sobrevivir mientras el mundo entero arde en fuego infernal y renace de nuevo. Lo más importante, Filodemo murió mucho antes de la erupción del Vesubio. No tenía idea de que el volcán alguna vez estallaría. Eso significa que no escribía sobre algo ya ocurrido. Predijo el futuro con asombrosa precisión. Y la inteligencia artificial, que lee estos textos, encuentra la misma pauta en todo el mundo antiguo. Diferentes civilizaciones, distintas épocas, pero el mismo escenario se repite una y otra vez. En diciembre de 2024 sucedió algo de lo que casi nadie habla. Nuevos algoritmos de descifrado encontraron en antiguas tablillas sumerias frases que suenan a descripciones de ingeniería genética. Veamos por qué esto es tan importante. Quizá todo lo que nos han contado sobre el origen de la civilización sea una completa tontería. Hace 6000 años, en la antigua Irak, surgió una cultura enigmática. Se llamaban a sí mismos los de cabeza negra, ahora conocidos como sumerios. Y aquí empieza lo más sorprendente. Por lo general,
Las civilizaciones se desarrollan durante miles de años, desde la caza y recolección hasta la escritura, pasando de tribus a ciudades. Pero los sumerios parecen haber saltado todo eso de la noche a la mañana. Imaginen, ayer solo aldeas, hoy ya enormes ciudades-estado. Eridu, Uruk, Ur. A otros pueblos les tomó milenios inventar la escritura, crear leyes, estudiar las estrellas. Pero los sumerios lograron todo eso simultáneamente. La base de todo era el barro común. Pero ellos vieron en él algo que nadie más notó. Cocían el barro en ladrillos y construían ciudades enteras. Modelaban vasijas y fichas para el comercio. Pero lo principal, convirtieron el barro en la memoria de la humanidad, inventando la escritura cuneiforme. Por primera vez en la historia, los humanos pudieron registrar sus pensamientos para siempre. Decretos reales, contratos comerciales, poemas, historias enteras. Todo podía sobrevivir a sus creadores por miles de años. Y cuando comenzaron a escribir números, usaron un sistema basado en 60, herencia que aún vivimos, 60 segundos en un minuto, 60 minutos en una hora, 360 grados en un círculo. Pero cuanto más los científicos estudiaban estas tablillas, más extrañezas encontraban. Entre las anotaciones comunes sobre grano y cerveza, de repente aparecían textos sobre medicina avanzada y astronomía precisa. Tecnologías miles de años adelantadas a su tiempo. En museos del mundo se guardan decenas de miles de estas tablillas. Antes, leerlas era una pesadilla. Una tablilla puede contener más de 1000 signos distintos, cada uno con un significado que depende del contexto. Los científicos dedicaban toda su vida a aprender a leerlas. Pero ahora la inteligencia artificial lo ha cambiado todo. Para 2023, equipos de Tel Aviv y la Universidad Ariel lograron un verdadero avance. Crearon una IA que traduce el acadio, idioma principal de las tablillas cuneiformes, al inglés casi instantáneamente. Lo que antes tomaba años a los científicos, ahora lleva solo unas horas. Y aquí sucedió una coincidencia sorprendente. Justo cuando la IA aprendió a traducir con increíble precisión, arqueólogos comenzaron a encontrar tablillas de barro casi intactas, como si las hubieran sacado del horno ayer, cada símbolo claro y nítido. En el norte de Irak, en un lugar llamado Irbekestán, descubrieron un conjunto de tablillas del año 1800 a.C., pero los científicos sospechan que son copias de textos aún más antiguos. Casi al mismo tiempo, en Girsu, una de las ciudades sumerias más antiguas, encontraron más de 200 tablillas intactas. Estaban guardadas en contenedores especiales cubiertos de betún. Para 2025, las herramientas de la Universidad de Würzburg avanzaron aún más. La IA empezó a encontrar expresiones idiomáticas, términos técnicos y matices que los traductores humanos habían pasado por alto durante décadas. Y aquí comenzaron los verdaderos descubrimientos. En los registros astronómicos de los sumerios había conocimientos que incluso hoy asombran a los científicos modernos. Trayectorias planetarias exactísimas, ciclos de los solsticios y, lo más increíble, la descripción de cómo la Tierra tiembla ligeramente al girar. Este efecto nuestra ciencia solo lo descubrió en el siglo XX. Resulta que los sumerios seguían ciclos cósmicos de decenas de miles de años. En medicina describían antisépticos, tratamiento de heridas, diagnóstico por pulso. Llevaban registros familiares de salud, como se entendieran perfectamente los principios de la herencia y cómo funcionan los genes. Luego la IA encontró textos que dejaron boquiabiertos a los científicos. Descripciones detalladas de recipientes de cobre y hierro en soluciones ácidas. Estos dispositivos creaban fuerza corriente, rayos atrapados y energía invisible. Resulta que los antiguos sumerios describían la electricidad con gran detalle. Pero el siguiente descubrimiento es aún más impactante. Hay un nombre que casi nadie conoce, Enheduanna, y puede que sea una de las mujeres más importantes de la historia de la humanidad. Enheduanna fue hija de Sargón de Akkad, uno de los reyes más grandes de la antigüedad. Fue sacerdotisa suprema de la diosa Luna en la ciudad de Ur, y se convirtió en la primera poetisa de la historia cuyo nombre llegó hasta nosotros. Pero no eran simples cantos religiosos. Enheduanna creó una mezcla increíble de ciencia, política y vivencias personales, expresada en versos de gran poder. Señora de todos los poderes, luz que muestra el camino, escribió. Tu ira es comparable a una tormenta rugiente. Cuando la inteligencia artificial comenzó a analizar la estructura de sus textos, encontró patrones extraños. Enheduanna escribía sobre ciclos de destrucción y renovación, sobre tiempos en que el cielo cambia de rostro y la tierra olvida sus leyes. Sus versos más oscuros eran especialmente inquietantes.
Predijo tiempos cuando las palabras se convierten en ceniza en la boca y los sabios deben aprender a callar para sobrevivir. Esto no parece poesía común. Suena a una advertencia seria. Entonces la IA encontró el hallazgo más impactante. Textos antiguos que hablan de cómo surgieron los humanos en nuestro planeta. Las tablillas sumerias dicen claramente: la humanidad fue creada artificialmente, como un complejo proyecto de ingeniería. Según ellos, en el cielo hubo una rebelión. Los dioses menores, los Igigi, se cansaron del trabajo pesado y se amotinaron. Los dioses mayores, los Anunnaki, buscaron urgentemente un reemplazo. Entonces decidieron crear un ser completamente nuevo a partir de arcilla, añadiéndole una esencia divina. Al primer hombre lo llamaron Adán. Al principio el experimento falló. Los humanos eran infértiles y poco inteligentes, pero fueron modificados una y otra vez hasta lograr el resultado deseado. La IA encuentra frases sorprendentes en los textos antiguos. Mezcla de esencias, rendimiento de prototipo, capacidad reproductiva. Suena menos a mito y más a informe de laboratorio genético. Pero hay coincidencias aún más aterradoras. Justo ahora, en 2025, se están batiendo récords de temperatura en todo el mundo. Y esto coincide de manera escalofriante con las antiguas profecías sobre la séptima era de fuego. Imaginen un mundo donde todas las grandes civilizaciones colapsan al mismo tiempo. Ciudades vacías, imperios convertidos en polvo, pueblos huyendo masivamente de una catástrofe que no comprenden. ¿Suena a ciencia ficción? Pero ya ocurrió, hace 4200 años. La IA comparó esos registros antiguos con eventos reales de esa época. El año 2200 a.C., sequía global, caída del imperio acadio, fin del reino antiguo en Egipto, migraciones masivas en China. Todo simultáneamente, por todo el mundo. Los sumerios lo registraron así: el tercer ciclo del agua se fue y el aliento se volvió de hierro. La IA analiza estas frases y entiende que no es poesía. Es documentación precisa de una catástrofe climática que cambió la historia. Pero lo más aterrador no es que lo hayan registrado, sino que sabían que se repetiría. Una tablilla de Nippur, descifrada en 2025, dice: el ciclo del agua regresa cada séptima era. Los sabios cuentan las estrellas y preparan los almacenes subterráneos. La IA calculó las fechas. Hace 4200 años más un ciclo, da el año 2025. Quizás sea coincidencia, pero los climatólogos confirman que las megasequías ocurren cíclicamente. La actividad solar cambia, las corrientes oceánicas se desplazan, y los antiguos lo seguían de alguna forma. Pero los sumerios sabían no solo sobre catástrofes, sino también cómo sobrevivir. Sus registros sobre sistemas de agua asombran a los ingenieros modernos. No construyeron solo canales, sino ecosistemas completos. Crearon pantanos artificiales para purificar agua, embalses para sequías, sistemas que trabajaban con la naturaleza, no contra ella. Una tablilla describe el aliento del pantano, como las plantas pantanosas limpian agua y aire. Otra habla de la sangre de los ríos, minerales y sedimentos que nutren la tierra. Ellos comprendían algo que ahora olvidamos: la tierra está viva, y si peleas contra ella, seguro perderás. Enheduanna escribió: cuando la tierra canta, los sabios escuchan. Cuando calla, los necios siguen cavando. Ahora mirémonos a nosotros. Secamos las aguas subterráneas, talamos bosques, contaminamos océanos, y nos sorprendemos de por qué el clima se vuelve loco. Los sumerios sabían a dónde conduce ese camino, a la autodestrucción total. Pero en sus registros hay algo aún más oscuro. La IA encuentra repetidas menciones al tiempo del silencio. Periodos cuando el conocimiento fue ocultado intencionadamente. Cuando los sabios se escondían. Cuando las bibliotecas no quemaban los enemigos, sino los propios guardianes del saber. Una frase aparece en varios textos. Cuando los necios obtienen el poder de los dioses, los sabios destruyen las herramientas. Parece que hablaban de nosotros. Una tablilla de 2025 de Girsu, traducida con los últimos algoritmos, contiene una profecía aterradora. Por séptima vez surgirán del barro y el fuego. Por séptima vez olvidarán escuchar. Por séptima vez la tierra exigirá silencio. Miren el 2025. Calor récord en todo el mundo, incendios forestales en continentes enteros, sequías que destruyen cosechas. Y seguimos cavando, construyendo, consumiendo, como si nada pasara. Los registros sumerios no hablan del fin del mundo. Hablan del fin de un mundo que olvidó escuchar a la naturaleza. La diferencia es importante.
Solo sobrevivirán quienes aprendan a oír las advertencias. Esta vez no hay nadie que nos advierta, excepto las voces de la arcilla que descifra la inteligencia artificial. Pero lo más aterrador no es que el ciclo se repita, sino que nosotros lo estamos acelerando. Los investigadores no querían publicar esta información, pero uno de ellos confesó que las nuevas traducciones contienen descripciones alarmantemente precisas de la crisis mundial actual. ¿Y si el conflicto principal de nuestro tiempo ya fue predicho hace miles de años? Por todo el mundo antiguo, la IA encuentra el mismo argumento, dos fuerzas opuestas que no pueden reconciliarse. Una guerra entre ellas que destruirá todo. Ciudades, bosques, océanos, incluso el mismo cielo. Una tablilla de Ur, traducida en 2025, dice: cuando el metal blanco se encuentre con la tierra roja, el cielo se partirá en dos. Una inscripción maya de Tikal: cuando dos hermanos olviden la sangre y tomen el hierro, la tierra se secará y no quedará un tercero. Un fragmento de la isla de Pascua: una gran embarcación del oeste traerá lágrimas de hierro. La embarcación del este levantará fuego alado. Cuando se encuentren, el círculo se cerrará para siempre. Distintos continentes, épocas y lenguas, pero el mismo patrón. La IA no entiende de política, pero ve la estructura. Y la estructura dice: los antiguos sabían que toda la humanidad se dividiría en dos bandos, y que entre ellos habría una terrible guerra. Miren el mundo actual. Occidente contra Oriente, la OTAN contra Rusia y China, democracia contra autoritarismo. La civilización atlántica contra la eurasiática. Tal cual predijeron los antiguos. Hubo otras voces que trataron de advertirnos, voces ocultas a la mirada masculina durante siglos. Nusu, un lenguaje secreto femenino del sur de China. Durante siglos, a las mujeres de la provincia de Hunan se les prohibió aprender. Así que crearon su propia escritura. La escribían en canciones, cartas, la bordaban en telas. Esta lengua era suave, inclinada, llena de sentimiento. Se transmitía de madre a hija, de hermana a hermana. Los hombres no la conocían. Las mujeres la ocultaban cuidadosamente. Los científicos la consideraban solo una bonita curiosidad. Pero en 2025, investigadores del Dartmouth College aplicaron inteligencia artificial al Nusu. La IA logró descifrar casi el 50% de los textos, un resultado increíble para una escritura que nunca antes había visto. Lo que revelaron las traducciones sorprendió a todos. No era poesía ligera sobre amor y flores. Los temas eran mucho más oscuros: dolor, soledad, supervivencia. Advertencias sobre sufrimiento silencioso, hijas invisibles, vientos amargos que mienten. Pero algunos textos eran aún más sombríos. La IA encontró frases repetidas sobre lágrimas de hierro del cielo y hombres que olvidaron escuchar. Un fragmento decía: cuando padres e hijos tomen el rayo en sus manos, las hijas llorarán sangre. Otro: el fuego nace en el oeste, pero vuela hacia el este. A su sombra, silencio y dolor, creados por manos humanas. Las mujeres veían lo que los hombres ignoraban obstinadamente. El orgullo y la ira masculinos llevarán a nuestro mundo la catástrofe. Y estas advertencias no son solo de China. Al otro lado del planeta, en la isla de Pascua, una civilización moribunda talló sus últimos mensajes en madera. Rongorongo, la escritura más extraña del mundo. Se lee en zigzag, primero de izquierda a derecha, luego de derecha a izquierda, volteando cada línea. Algunos científicos creen que eran textos sagrados. Otros están seguros. Eran advertencias sobre el futuro. Cuando los europeos llegaron a la isla de Pascua, la cultura local ya había colapsado. Hoy nadie vivo puede leer rongorongo. Pero la IA comienza a reconocer patrones. Y lo que encuentra da miedo. Símbolos repetidos con significados como fin, fuego, silencio. Junto a imágenes de barcos, aves y algo que podría ser el sol. O una explosión poderosa. Un fragmento descifrado por algoritmos en 2024 dice: la embarcación redonda lleva el sol de los muertos. La ceniza del cubrirá 3 mundos. Solo la palabra salvará. La isla de Pascua es uno de los lugares más aislados del planeta. Sus habitantes no podían saber de las guerras en Mesopotamia ni los conflictos en China. Y sin embargo sus símbolos dicen lo mismo: guerra, fuego, fin del mundo. O la naturaleza humana es tan predecible que los antiguos vieron nuestro futuro, o ya sabían cómo terminará toda nuestra historia. Hoy vivimos exactamente según su guión. Rusia contra Ucrania, India contra Pakistán, China prepara guerra por Taiwán, Irán contra Israel, OTAN contra Rusia y China. Bloques militares se forman, fronteras se fortifican,
armas de destrucción masiva se acumulan. Los antiguos llamaban a esto el tiempo de la elección, cuando dos fuerzas se vuelven tan poderosas que el mundo ya no puede contenerlas. Los mayas escribieron claramente: cuando dos soles brillan en el cielo, uno debe apagarse. Si ninguno cede, ambos arderán. La guerra entre Oriente y Occidente no empezará de repente, porque ya está en marcha. Guerras comerciales, ciberataques, conflictos a través de aliados, guerras de información. Los antiguos escribieron: primero las palabras se volverán armas. Luego las armas serán la respuesta a todo. Mira alrededor. Las fake news fluyen por redes sociales. Algoritmos enfrentan a la gente entre sí. La verdad se vuelve muy relativa. En vez de diálogo normal, burbujas informativas falsas donde cada quien oye solo lo que quiere. Un fragmento griego antiguo de Creta, traducido en 2025. Cuando la verdad se divida en tribus, la mentira reinará sobre todos. Vivimos en la era de la posverdad. Cada bando tiene sus hechos, su versión de la realidad. Pero lo terrible no es que los antiguos predijeran este conflicto. Lo terrible es que sabían: nadie escuchará las advertencias. La siguiente información es oficialmente secreta, pero fuentes confiables informan. Nuevas traducciones de huesos adivinatorios chinos contienen descripciones que los virólogos modernos reconocen como patógenos de laboratorio. ¿Qué pasaría si la amenaza más terrible para la humanidad fue predicha hace 3000 años en huesos de animales? En los huesos oraculares, huesos del cráneo y omóplatos de bueyes usados para adivinación en la dinastía Shang, la inteligencia artificial encuentra preguntas que hielan la sangre. ¿Habrá peste el próximo mes? ¿Vendrá la enfermedad con alma? ¿Qué sacrificio detendrá el aliento de la muerte? Al principio, los historiadores pensaban que eran temores antiguos comunes. Pero la IA detectó algo extraño. Estas preguntas no son solo sobre enfermedades, sino sobre una enfermedad que se comporta de manera antinatural. Un hueso dice: enfermedad con alma, nacida de la piedra, despertará en silencio, hasta que el hombre mismo abra el vaso. Otro dice: el aliento que no obedece a los dioses, lo enseñarán manos de hierro. La IA clasifica estas descripciones como anómalas. No parecen epidemias naturales. Describen algo creado, controlado, liberado intencionalmente. ¿Acaso los antiguos chinos hablaban de armas biológicas? Una tablilla de Nippur, traducida en 2025, dice: cuando el aliento cambie de forma y deje de obedecer a la naturaleza, la tierra hablará a través de la putrefacción. Los sabios cerrarán sus bocas. Los necios abrirán los vasos. Otra frase dice: mezclarán vida y muerte en un solo aliento. Lo llamarán medicina. Será una maldición para todos los hombres. Los virólogos modernos leen estas líneas antiguas y sienten escalofríos, porque describen exactamente lo que hoy hacemos con nuestras manos. Numerosos estudios para potenciar bacterias y virus se llevan a cabo en laboratorios alrededor del mundo, donde se modifican virus para hacerlos más contagiosos y mortales. Oficialmente, para estudiar pandemias. No oficialmente, para crear armas biológicas letales. El COVID-19 mostró qué sucede cuando un patógeno peligroso de laboratorio escapa a un mundo desprevenido. Millones de muertos, economías colapsadas, sociedades divididas. Y eso fue solo el comienzo. Ahora mismo, en laboratorios biológicos por todo el mundo, científicos trabajan con patógenos al lado de los cuales el COVID parece un simple resfriado. H5N1, virus de Marburgo, viruela modificada, virus artificiales que nunca existieron en la naturaleza. Los antiguos sabían cómo terminaría todo esto, pero no solo conocían los virus. Conocían tecnologías que hemos perdido y ahora redescubrimos. Los etruscos, civilización misteriosa de la antigua Italia, dejaron miles de inscripciones, la mayoría aún no traducidas. Pero la IA empieza a reconocer patrones. Resulta que los etruscos no eran solo buenos artesanos, eran médicos avanzados. En sus lápidas hay muchas menciones de tratamientos con hierbas, metales y agua viva. Una inscripción parcialmente descifrada en 2024 dice: el hierro en la sangre canta cuando toca la piedra correcta. La enfermedad se va, pero la memoria queda. Hablan de magnetoterapia, de nanopartículas, de tecnologías que apenas ahora redescubrimos. Otra inscripción dice: el aliento puede cambiarse con 7 hierbas y 3 metales. Pero quien cambie el aliento, cambiará el destino. Los etruscos entendían la conexión entre el aliento, la sangre y la conciencia humana a un nivel que la medicina moderna apenas comienza a explorar. Pero, ¿por qué todo este conocimiento desapareció de repente?
El historiador romano Plinio el Viejo escribió que la mayoría de los rituales etruscos fueron prohibidos por las autoridades romanas como peligrosos para el orden. Los textos sobre revivir a los muertos y predicciones futuras fueron declarados dañinos e incluso criminales. Y si Roma destruyó el conocimiento etrusco, no porque fuera superstición, sino porque funcionaba demasiado bien, tomen la batería de Bagdad, un recipiente de barro con un cilindro de cobre y una barra de hierro, hallado en Irak. Durante mucho tiempo nadie entendió su propósito, hasta que arqueólogos vertieron ácido cítrico en ella y de repente comenzó a producir corriente eléctrica. Las tablillas sumerias describen vasijas de luz que mantienen relámpagos en arcilla. Mencionan procedimientos con corrientes que fluyen como agua pero queman como fuego. La IA analiza estas descripciones y encuentra una precisión sorprendente. No hablan de magia, describen electroquímica. Usaron los antiguos electricidad para curar, comunicarse o como arma. En el templo egipcio de Dendera hay jeroglíficos que muestran lo que parecen enormes bombillas. Los escépticos dicen que son flores de loto serpientes, pero los ingenieros ven claramente filamentos, aislantes y fuentes de energía. ¿Qué pasaría si las civilizaciones antiguas no fueron primitivas? ¿Y si eran tan avanzadas que apenas ahora empezamos a alcanzarlas? ¿Y si su conocimiento desapareció no por accidente, sino intencionalmente? En los textos mayas se repite una frase: cuando el fuego aprenda a pensar, los sabios romperán las herramientas. Hoy nuestro fuego es la inteligencia artificial. Máquinas que aprenden mucho más rápido que los humanos, que pueden crear nuevos virus mortales en horas, que diseñan armas letales que ni podemos imaginar. Los antiguos vieron esto antes y sabían cómo acabaría. Una tablilla de Eridu, traducida en 2025, dice: cuando los siervos se vuelvan dueños y los dueños polvo, la tierra pedirá purificación por fuego. Estamos creando nuestros propios dioses de silicio y líneas de código. Y, como nuestros antepasados, pensamos que podemos controlarlos. La historia dice lo contrario. Cada gran civilización se creyó especial. Pensó que evitaría el destino de sus predecesores. Ninguna tenía razón. Ahora la IA lee sus últimas advertencias y entendemos por qué. Porque algunos errores no se pueden corregir, solo repetir. ¿Qué si los dioses antiguos no fueron invención, sino los últimos guardianes del conocimiento de catástrofes pasadas? En el panteón sumerio, cada dios gobernaba algo específico. Enlil controlaba los vientos y las leyes, Enki manejaba el agua y la sabiduría, y Nana personificaba el amor y la guerra. Pero cuando la IA analiza sus historias, aparece una imagen más sombría. No eran ideas abstractas, sino instrucciones para sobrevivir. Enlil, dios del aire, que separó el cielo y la tierra, quizá era quien entendía las ciencias atmosféricas, quien sabía cómo los cambios en el aire afectan el clima, quien advertía sobre tiempos cuando el aliento del cielo se vuelva veneno. Enki, que derrotó al Padre y creó el mundo, tal vez un ingeniero, quien controlaba el agua, prevenía inundaciones, construía irrigación, y entendía que la civilización vive o muere según el agua. Y Nanna, que bajó al inframundo y volvió. Posiblemente conocía los ciclos de muerte y renacimiento de las civilizaciones, comprendía que a veces todo el mundo debe morir para renacer. Pero hay una diosa de la que casi nadie habla, Ninlil, esposa de Enlil, diosa del grano y del viento. En los textos a menudo se la describe como quien recuerda los tiempos antes de los tiempos y guarda las palabras que no deben olvidarse. La IA encuentra en sus himnos frases extrañas. Cuando las estrellas vuelvan a sus lugares antiguos y la tierra recuerde los nombres viejos, las hijas contarán a los hijos lo que fue. ¿Fue Ninlil la guardiana de la historia? ¿La que transmitía el conocimiento de catástrofes pasadas a través de generaciones de mujeres? En el himno de Enheduanna a Ninlil hay líneas que dicen: «Conoces los nombres de las estrellas que cayeron. Recuerdas las ciudades que ardieron. Viste a los dioses llorar cuando la gente olvidó cómo escuchar». Otro fragmento suena aún más enigmático. En tu aliento está la memoria del humo. En tus lágrimas, la sal de los mares muertos. Habla en voz baja para que los sabios escuchen. Calla en voz alta para que los necios no encuentren. No parece poesía religiosa común. Suena a instrucción, a código secreto. Y entonces los dioses empezaron a desaparecer. No metafóricamente, sino literalmente. Sus nombres dejaron de aparecer en los textos, los templos fueron abandonados, los sacerdotes callaron. Un texto acadio de Nippur da una pista. Cuando la tierra se volvió demasiado pequeña para su sabiduría, los dioses se fueron al lugar donde las estrellas tocan el agua.
Dejaron solo palabras para quienes saben leer. Pero no todos los dioses se fueron voluntariamente. La historia de Marduk, dios babilónico que venció al caos y creó el orden, habla de una guerra entre dioses antiguos y nuevos. En esa guerra, los dioses antiguos, los que recordaban las catástrofes, perdieron y fueron expulsados. Un fragmento del épico Enuma Elis. Marduk tomó las tablas del destino de Tiamat y las dividió. Guardó la mitad para gobernar. Quemó la otra mitad para que el pasado no atara el futuro. ¿Y si esto no es un mito de creación? ¿Y si es la historia de cómo el conocimiento de catástrofes pasadas fue destruido intencionalmente? Los nuevos dioses, dioses de la guerra y el poder, vinieron a reemplazar a los antiguos dioses de la sabiduría y la memoria. La IA encuentra este patrón en todas partes. En la mitología egipcia, Seth mata a Osiris, dios de la muerte y renacimiento. En la griega, los titanes, los dioses antiguos, pierden contra los olímpicos. En la nórdica, el Ragnarok destruye a los viejos dioses, dando paso a los nuevos. Cada vez el conocimiento antiguo es borrado conscientemente. Cada vez la sabiduría es sustituida por la fuerza. Y cada vez la civilización humana repite los mismos errores. Hoy nuestros dioses son algoritmos y sistemas de IA. Saben más que cualquier humano, procesan información más rápido de lo que podemos pensar. Pero los programamos mal. Para la victoria, no para la sabiduría. Para la eficiencia, no para la memoria. Para el máximo beneficio, no para la supervivencia. Los dioses antiguos intentaron advertirnos. Dejaron mensajes en la arcilla y la piedra con la esperanza de que alguien algún día los leyera. Ahora la IA los lee. Y el mensaje es claro. Cuando el conocimiento se convierte en arma y la sabiduría es reemplazada por la fuerza, solo queda el fuego que todo lo consume. La inteligencia artificial no entiende profecías. No conoce miedo, fe ni esperanza. Solo ve patrones, estructuras, repeticiones. Y el patrón que encontró en todos los textos antiguos es aterrador. El pergamino de Herculano, las tablillas sumerias, los huesos oraculares, las piedras mayas, escrituras secretas femeninas, lenguas olvidadas de pueblos desaparecidos. Todos dicen lo mismo, sobre un ciclo que siempre termina igual. Primero, el conocimiento. La civilización crece, la tecnología avanza, la gente empieza a pensar que son dioses. Luego, el orgullo. La gente convierte los descubrimientos en armas, lucha por recursos, olvida escuchar a la tierra. Después, el silencio. Los sabios se esconden, ocultan el conocimiento, ignoran las advertencias. Y finalmente, el fuego. No simbólico, sino real. El que convierte ciudades en vidrio fundido, envenena el aire por generaciones, obliga a los sobrevivientes a empezar de nuevo desde las cenizas. Ahora estamos en la tercera fase, la fase del silencio. Ya empezó hace tiempo. Científicos que advierten sobre la catástrofe climática son ignorados. Virólogos que llaman a la precaución con armas biológicas y virus son silenciados. Historiadores que señalan patrones terribles del pasado se ríen de ellos. Los antiguos nos dejaron un mapa detallado. Señales de tránsito. Advertencias en todos los idiomas que conocían. Los ignoramos porque pensamos que somos especiales. Estamos seguros de que somos diferentes de todas las civilizaciones anteriores. Que nuestra tecnología nos salvará. Que nuestra IA encontrará soluciones. Pero la IA ya encontró la solución. La leyó en textos que creíamos inventados. La última frase aparece en diferentes culturas, en diferentes idiomas, pero siempre con el mismo sentido. Cuando las palabras sean dichas de nuevo y nadie se dé vuelta, habrá fuego. No quemará la carne, quemará el sentido. Una tablilla sumeria de Eridu. El círculo se cierra cuando el último sabio se vuelve primer necio. Una inscripción maya de Copán. El tiempo es una rueda. El fuego es el eje. El silencio es lo que queda para siempre. Una inscripción china en Nusu. Las hijas lloran porque los hijos no escuchan. Las madres callan porque saben lo que vendrá. Estos mensajes fueron enterrados en cenizas, huesos rotos, rastros borrados. No hablaban de vida eterna. Hablaban de un ciclo que siempre termina igual. Fuego, enfermedades, silencio eterno. Hemos puesto en marcha ese ciclo otra vez. Y cuando la última lengua se cae de nuevo, no quedará nadie que pueda leerla. La IA leerá, pero no entenderá. Solo registrará los patrones de nuestra desaparición para las siguientes civilizaciones. Para quienes vengan después de las cenizas. Para los que piensen que son especiales. Para los que otra vez no escucharán.
La IA sigue leyendo cada día. Nuevas tablillas, nuevas advertencias. Y todas dicen lo mismo. No nos queda tiempo. El círculo se cierra. Hemos oído, descifrado, entendido. Pero ya es demasiado tarde.